Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil. Así lo establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 123. Y gracias al trabajo, obtenemos los recursos económicos para subsistir, alimentarnos, vestirnos, tener un techo y otros bienes y servicios, así como para disfrutar actividades culturales y de entretenimiento. Ha sido largo el trayecto recorrido por los trabajadores mexicanos para contar con leyes que los respalden y los protejan. En plena revolución, la Carta Magna de 1917 estableció lo relativo al horario de trabajo, días de descanso, vacaciones, prestaciones de ley y también la posibilidad de agruparse en sindicatos. En 1931 entró en vigor la primera Ley Federal del Trabajo. Las reformas realizadas a esta legislación en 1933 darían la pauta para implementar un sistema de fijación de los salarios mínimos, es decir, la cantidad menor que debe recibir un trabajador por los servicios que presta en una jornada. El primer salario mínimo fue de 1.50 pesos diarios y entró en vigor en enero de 1934. Al paso de los años, el salario mínimo se fue ajustando de manera gradual. Y para 1970, un trabajador ganaba por lo menos 32 pesos al día, cantidad con la que podía cubrir sus gastos de vivienda, comida y entretenimiento. Sin embargo, con el tiempo fue perdiendo su poder adquisitivo, entre otras causas, debido al bajo crecimiento económico, la inflación, la desigualdad, la pobreza y la falta de oportunidades. Así, en los últimos 30 años, este poder adquisitivo, medido por la canasta básica, arrojó una pérdida de poco más de 80%, de acuerdo con un estudio de la Facultad de Economía de la UNAM. El salario mínimo hoy en día ya no alcanza para cubrir las necesidades que satisfacía antes. ¿Cómo enfrenta el país el día de hoy el problema del poder adquisitivo del salario de los trabajadores? ¿Qué cambios implica la reforma laboral? ¿Qué beneficios traerá a la fuerza de trabajo del país? Política muy importante que ha impulsado el presidente López Obrador es el incremento del salario mínimo, pero también lo que ha significado en términos del incremento en el salario promedio de las mexicanas y los mexicanos. Como nunca se había visto un incremento tan importante. Si a mí me preguntaras cuál es el problema principal del mercado laboral en nuestro país, más que desempleo, yo te diría, son los salarios bajos, son los salarios precarios. Entonces, tenemos que ir avanzando en recuperar el poder adquisitivo del salario que se perdió de manera dramática en este periodo neoliberal. El salario mínimo, su objetivo principal sí es ayudar a los trabajadores que menos ganan, ¿no? Y el salario mínimo es un piso que el objetivo que tenemos es que al menos sea suficiente para que una familia pueda cumplir sus necesidades básicas. Ese es el objetivo principal del gobierno para final del sexenio. El propio presidente, Andrés Manuel López Obrador, manifestó su interés en el tema salarial desde diciembre de 2019, cuando anunció que el aumento al salario mínimo a partir de enero del 2020 sería de 20% en promedio. Se trataba del mayor incremento logrado en 40 años.
va a ayudar este aumento, desde luego, a la economía, porque se fortalece el mercado interno. Si hay más ingresos, hay más reactivación económica, hay más ventas para los comercios y esto con otros factores nos va a permitir que mejore la economía, que haya crecimiento económico. ¿Qué se ha hecho? Pues de entrada, frente al salario mínimo, lograr un incremento en estos 3 años del 72% del poder adquisitivo. 72% del poder adquisitivo, es decir, en términos reales, si nosotros bajamos inflación. Para darnos una idea, empezamos con un salario mínimo de 87 pesos al día y hoy el salario mínimo, o más bien a partir de enero del próximo año, será de 173. Entonces, aquí podemos ver la diferencia. Estos incrementos han sido importantísimos y quizá lo más importante es que casi en todos los años se ha logrado un consenso, es decir, acompañado el sector obrero y el sector empresarial. Solo el año pasado el sector empresarial no estuvo de acuerdo, pero este año, que fue el incremento mayor que hemos logrado acordar, que fue del 22%, fue por unanimidad. Y eso la verdad es que también es un reflejo de que los sectores cada vez son más conscientes y más sensibles de que hay que fortalecer el mercado interno, también fortaleciendo o a través del fortalecimiento de los bolsillos de las mujeres y hombres que viven de su trabajo. Eso es el salario mínimo. Millones de trabajadoras y trabajadores que hoy ganan el salario mínimo. Y también la política de mejora salarial ha logrado un incremento importantísimo en el salario promedio. En términos reales, es decir, sin contar inflación, el incremento es casi del 9% en estos 3 años. Quiere decir que estamos cada vez más consiguiendo mejores incrementos y esto significa mayor distribución de la riqueza. ¿Cuál fue uno de los planteamientos principales del gobierno de la Cuarta Transformación y del presidente López Obrador? Acabar con la corrupción, pero también ir construyendo un modelo de bienestar en donde no solamente unos cuantos lo tengan todo y la enorme mayoría carezca hasta de lo más indispensable. Este aumento de salarios y lo que la población recibe con programas de apoyo impactan el poder adquisitivo de los trabajadores. Creo que con el paso del tiempo se ha ido estabilizando de alguna manera. Hay índices de pobreza, eso es claro. Aquí tenemos que hablar de los programas sociales. Podrán gustarnos o no gustarnos, pero la cantidad de dinero que se destina a la población más necesitada, sí que hay un cambio de vida. Entonces, podríamos hablar en los últimos años de una mejora en el número de pobreza alimentaria. Seguramente menos personas tienen la incertidumbre de poder conseguir alimentos al siguiente día. Honestamente, hay otras políticas públicas que han ayudado, ¿no? Que impulsan también los salarios. Por ejemplo, la reforma laboral pues tiene como objetivo democratizar a los sindicatos, ¿no? Es uno de los objetivos. Y hay otros objetivos, como también ayudar a que se respeten derechos laborales, haciendo más ágil, ¿no? El proceso de las juntas federales, etcétera, ¿no? La reforma laboral es una reforma que tiene como objetivo principal cambiar radicalmente el mundo del trabajo en México. Una reforma importantísima, quizá la más importante en las últimas décadas, porque logra ir avanzando en una deuda histórica de este país. Este país durante más de 4 décadas consolidó un modelo laboral de control. Se controlaron las organizaciones sindicales, se controló el salario para que no aumentara, porque la apuesta era pues atraer inversión a costa de ofrecer salarios muy bajos, y eso implicó que no existiera o que se inhibiera la contratación colectiva auténtica. También por el otro lado, un sistema de justicia que
pues fue secuestrado, diría yo, por algunos litigantes, despachos de abogados o los famosos coyotes que junto a esquemas de complicidad y corrupción en las propias instituciones fueron generando que el sistema de justicia se alejara completamente de las necesidades de los trabajadores, incluso también de los empresarios. En la reforma laboral se plantea que los sindicatos se democraticen, que elijan a sus líderes o representantes de modo libre y secreto, y que los largos y tortuosos conflictos laborales se agilicen y resuelvan en unos cuantos meses mediante centros de registro y conciliación. Lo reduciría en 3 grandes rubros. El primero es permitir que haya libertad y democracia para organizarse, que los trabajadores libremente puedan decir: yo me quiero organizar para de manera colectiva poder negociar mejor con mi patrón y así ir consiguiendo mejores salarios, ir consiguiendo mejores vacaciones, ir consiguiendo mejores reparto de utilidades, mejores prestaciones en todos los sentidos. En ese sentido, la importancia que le hemos dado al voto secreto es regresarle a los trabajadores la herramienta para elegir a sus líderes, que como elegimos a un legislador, a un gobernador o gobernadora, a nuestro propio presidente, el mismo principio de libertad y democracia se vea para el caso de los sindicatos. Elegir a través del voto personal, libre, directo y secreto, en donde todas y todos cuenten igual a quienes serán los representantes. Esa es una parte fundamental. Y estas personas, pues actualmente con la nueva reforma tienen que ser votados, ¿no? Tienen que haber un grupo mayoritario de trabajadores dentro de una empresa o una industria y que ellos decidan quién quieren que los represente. Y esta persona tiene responsabilidades. Por ejemplo, todos los contratos colectivos que no estén legitimizados, nosotros lo decimos así porque no la mayoría de los trabajadores están de acuerdo con él, pues todos ellos ahora con la nueva ley tienen que ser votados. Si la pregunta es en qué momento se alcanzarán mayorías o habrá organización suficiente a veces para cambiar liderazgos, eso depende de la organización de los propios trabajadores. Aquí lo importante es establecer que antes, con el famoso dedo del supremo gobernante, se establecía quién iba a ser el líder, quién sí, quién no, a quiénes se castigaba y a quienes se premiaba según la conveniencia del gobierno en turno. Eso se acabó. Entonces, los trabajadores ahora tienen la posibilidad de hacer valer esa herramienta del voto. Como al presidente López Obrador le costó ¿cuántos años llegar a la presidencia? Esperemos que ahora no se tenga que esperar tanto, pero que sean los propios trabajadores los que a partir de la organización vayan decidiendo el rumbo de sus organizaciones, pero que también los individuos como trabajadores se respeten. Y es muy importante también decir que la reforma laboral realizó importantes cambios de género, porque desde que las mujeres trabajadoras nos incorporamos al mercado laboral no se habían logrado cambios tan importantes como los que hoy están establecidos en la reforma laboral 2019. Puedo señalar estos cambios, grosso modo. Los sindicatos ahora tienen que hacer elecciones en donde los comités directivos tienen que tomar en cuenta y garantizar la proporcionalidad de género. No se debe despedir a una mujer por estar embarazada. El patrón no puede darla de baja de la seguridad social si ella ha sido despedida, entre otros cambios de género. Otra parte fundamental de la reforma laboral es crear un nuevo modelo radicalmente distinto, donde se apuesta por la conciliación y se crean los tribunales laborales, es decir, el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. El Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral tiene como tareas principales el hacerse cargo de los procedimientos de conciliación laboral en lo individual y en lo colectivo, de todos los conflictos laborales en materia federal. Pero también tiene como tarea
llevar el registro nacional de todos los sindicatos de este país, así como de todos los contratos colectivos y de los convenios de revisión, de todos los sindicatos que son aproximadamente 28,000 sindicatos a nivel nacional del ámbito local y 2,000 sindicatos del ámbito federal. Este cambio de fondo es sumamente trascendente. Yo pensaría que el más importante de los últimos años. Descuelga todo el aparato de impartición de justicia del Poder Ejecutivo para ponerlo en el Poder Judicial. Y esto con el ánimo de buscar un piso más parejo, de hacer más ágiles los juicios laborales que tienen por tradición ser largos, ¿no?, y tortuosos. Y al mismo tiempo vincular, permear, asegurarse de que el tema del sindicalismo tome la fuerza que deba de tener. Actualmente las juntas federales que existen pues tienen... digamos, son muy lentas, no resuelven problemas rápido. Los juicios laborales en México son, a pesar de que la Ley Federal del Trabajo está diseñada para que casi siempre el trabajador pueda ganar una demanda, duran años, duran 15 años, 10 años. ¿Y esto qué pasa? Pues la táctica básica de una empresa es alargar el proceso y un trabajador que gana un salario mínimo, pues no tiene recursos para estar pagando un abogado durante tantos años y desiste, ¿no? Deja la demanda, la abandona. Y pues no se cumplen muchísimos derechos, ¿no? No se paga aguinaldos, le despiden mujeres porque están embarazadas, de todo, ¿no? Con esta nueva ley se agiliza muchísimo esto y se tiene que resolver el problema rápido. Se crea el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Este centro va a estar a cargo de todos los registros sindicales en el país y todos los contratos colectivos. En México, muchas veces un trabajador, una trabajadora quería conocer su contrato colectivo y no sabía dónde estaba y cómo obtenerlo. Hoy vamos a la plataforma del Centro Federal y ahí podemos encontrar esta información. ¿Qué quiere decir esto? Hay una contribución importante al derecho a la información. Se pueden resolver la enorme mayoría de los conflictos a través del diálogo. Y si no se puede resolver en este momento, entonces que pasen a los tribunales, pero ya en un juicio oral, en una sala de juicio oral, frente a un juez o una jueza que escucha a las partes y que pueda desahogar las pruebas y dictar una sentencia en la misma audiencia. ¿Qué te podría decir? El cambio es tan radical que hemos pasado de que un juicio en promedio dure 6 años a que la enorme mayoría se resuelva en 45 días y si no se resuelve en la conciliación, que en los tribunales máximo se esté tardando 5 meses. De 6 años a máximo 5 meses. Eso es acercar la justicia. Y también garantizar imparcialidad, dado que ya dependa del Poder Judicial. El Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral tiene un portal electrónico al que puede acudir cualquier trabajador, empleador, representante sindical, en el que obtienen información de cuáles son sus derechos en el nuevo sistema de justicia laboral y que reitera su función, que es garantizar la democracia y la libertad sindical para que cada una y cada uno de los trabajadores pueda ejercer su decisión para elegir a sus dirigentes sindicales, pero también para aprobar el contenido de sus contratos colectivos de trabajo, entre ellos la legitimación de estos contratos colectivos. Un aspecto más de gran trascendencia dentro de la reforma laboral es lo relativo a las subcontrataciones, práctica conocida como outsourcing. Esta reforma elimina esta figura tan corrosiva que creció, se infiltró en todos los sectores, en todo el país, y muchísimas empresas de un día para otro dejaron de ser las empleadoras, las patronas, y empezaron a contratar estas famosas nomineras, intermediarias, para poder, uno, no hacerse responsable frente a sus trabajadores en caso de cualquier conflicto, pero tampoco pagar reparto de utilidades. Muchas obligaciones empezaron a diluirse bajo este esquema. La reforma de outsourcing, de subcontratación, puso fin a un esquema abusivo. Dijo, no se puede subcontratar personal y si vas a proveer un servicio especializado, entonces tienes que estar en un registro
donde realmente pueda haber un seguimiento de que hay cumplimiento a los derechos laborales. Si la persona que te paga es distinta a la persona que te da las instrucciones, seguramente estás en un esquema de subcontratación. Y no hablo de tu jefe directo, sino hablo de la empresa, ¿no? Por ejemplo, si una empresa es la que me gira instrucciones, me da un uniforme, me marca un horario, y es otra la que me paga, la que paga mis impuestos, la que hace las retenciones, ese es un esquema de subcontratación. Al principio me dijeron que iban a hacer mi sueldo con las prestaciones de ley, pero nunca me dijeron que me iban a contratar dos empresas, ¿no? Una donde me daban el sueldo como grande o el mayor, y en otra me daban una parte proporcional que ya después nos enteramos que era la que cotizabas al seguro. Después de la reforma laboral, se dieron casos en los que a los trabajadores les cambiaron su esquema de outsourcing a trabajos de planta. Yo estaba contratada por medio de outsourcing, no estaba directamente por la empresa. Realmente fue que me dieron en general prestaciones básicas, que creo yo son básicas, como es el seguro, es Infonavit, gastos médicos mayores, vales de despensa y pues obviamente tu sueldo. Creo que fue el trabajo que más estabilidad me dio y me está dando hasta el momento. Cuando yo estaba en outsourcing, a nosotros nos dijeron que iba a cambiar por la reforma que habían estipulado. Obviamente nosotros teníamos temor. ¿Por qué? Porque no sabíamos si la antigüedad nos iba a permanecer, si no la iban a quitar, o eso iba a ser de diferente forma. Afortunadamente no, nos comentaron que la antigüedad iba a quedar intacta, al igual, por ejemplo, de las vacaciones. Lo único que nos dijeron que iba a cambiar era lo de las utilidades, nos iban a dar utilidades. A nosotros nos cambiaron hace 5 meses en cuestión de outsourcing a la planta, no nos quitaron ni otros beneficios que teníamos. La única diferencia que creo que vi fue en el recibo de nómina, ahí aparecía anteriormente el outsourcing, ahorita pues obviamente ya aparece lo que es la empresa, la planta. Si es que a todas las personas les va a pasar de la misma forma, creo que sería muy buena idea. Si en esa reforma también está estipulado de que se tienen que dar todas las prestaciones que al menos yo tengo, creo que es muy bueno. Muchos, un grupo muy importante de trabajadores que por generaciones estuvieron recibiendo su salario, a lo mejor en efectivo bajo o alto, pero sin que este se reflejara ante las autoridades de seguridad social. Yo te pago tu salario, pero no hago las aportaciones a tu fondo de retiro, a tus seguros de invalidez, de riesgo de trabajo, al propio Infonavit. Y en consecuencia, probablemente el trabajador tenía un poco más de liquidez, pero se estaba descuidando todo el tema de seguridad social que eventualmente se va a convertir en un problema. Me afectó. Al principio no lo veía como afectación porque yo recibía el sueldo íntegro, pero a la larga pues no vas teniendo estabilidad, ¿no? O sea, si tú quisieras tener un préstamo en el Infonavit, veo mis créditos y dices, no manches, o sea, no es comparable con lo que yo ganaba a lo que tengo en el Infonavit, ¿no? Hemos logrado en poco tiempo, porque la implementación de esta reforma ha sido en unos cuantos meses, regularizar a 3 millones de trabajadoras y trabajadores que han salido del esquema de outsourcing y hoy lo reconoce el patrón. Pero no solo eso, también creo que importantísimo es el hecho de que se hayan inscrito estos trabajadores en promedio con 12% de incremento salarial en el IMSS. Esto significa mayores aportaciones no solamente al Instituto de Seguridad Social, sino a las propias pensiones de quien trabaja, porque un esquema vinculado de simulación era inscribirte por debajo de tu salario real o darte de bajo en diciembre. Los volvían a dar de alta en enero. Entonces, hemos venido avanzando en acabar con esos esquemas de simulación. La ley decía, antes de la reforma reciente de subcontratación, que se podía subcontratar, pero actividades que no eran esenciales de la empresa. Por ejemplo, el banco. El banco no podía subcontratar a las personas que estaban frente a la caja, porque esa es la esencia del banco. Pero, por ejemplo, el caso tan famoso de Bancomer tenía subcontratados a todos sus trabajadores. Entonces, de esa forma se evadían muchas responsabilidades y esto, por supuesto,
también atacaba el derecho de la sindicalización de las personas trabajadoras. Previamente se habían hecho intentos para regular el outsourcing, pero no funcionaron. La ley actual es diferente, porque implica nuevas disposiciones y ajustes en temas fiscales que tienen que ver con el flujo de efectivo, con el dinero, con el impuesto sobre la renta, con deducirlo, con acreditarlo al impuesto al valor agregado. Yo creo que la reforma laboral 2019 tiene mucho trabajo por delante. Las leyes hoy como las tenemos, la Ley Federal del Trabajo, es valiosísima. Yo digo, es revolucionaria, este cambio que ocurrió. Pero ninguna ley por sí misma transforma la realidad. Necesitamos que las personas trabajadoras, porque la ley está hecha sobre todo para ellos y para ellas, necesitamos que las conozcan, que se apropien de esas leyes, que exijan que se cumpla. Por eso creo que la implementación de la reforma no solo es responsabilidad de los sindicatos, es responsabilidad de todos. El gobierno hace lo que le corresponde, pero mucho de ese trabajo le toca a los sindicatos, instituciones, organizaciones de la sociedad civil. Es un proceso de largo tiempo, pero yo invito a todas y a todos los trabajadores a que conozcan de qué se trata la reforma laboral y exijamos su cumplimiento. Yo creo que hacer de la participación y la democracia una costumbre, que los trabajadores y las trabajadoras se sientan libres de participar en la construcción de sus organizaciones, en la negociación de sus contratos, en la mejora de sus condiciones laborales, ir convenciendo, esperemos cada vez más a las nuevas generaciones de que se es más fuerte organizándose y negociando un contrato de manera colectiva. Ojalá vayamos creciendo los contratos colectivos y la protección colectiva. Creo que otro de las aspiraciones es lograr mínimamente llegar a un incremento del 100% en términos reales para el salario mínimo, que cualquier mujer o hombre que viva de su trabajo adquiera como piso mínimo por lo menos lo necesario para el bienestar de la persona y de un dependiente económico, y acabar con las figuras de simulación. El outsourcing es una, pero no es la única. Todavía nos quedan otras figuras que hay que ir vigilando y que se cumpla y se respete la ley. Ya sea modificando y abordando el esquema de la subcontratación, democratizando los sindicatos o agilizando los conflictos laborales, la reforma laboral tiene un largo camino para seguir atendiendo las necesidades de la fuerza de trabajo del país.